Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Ahora vamos a comenzar nuestra ponencia con Unicaja. Ha venido Jaime Hernández, director de Relación con Inversores y responsable de rating y financiación mayorista. Antes de todo, me gustaría decirles que, por favor, pongan en silencio los móviles para evitar interrupciones. Y, bueno, bienvenido, Jaime. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y, bueno, creo que el sector financiero siempre es algo que le gusta al inversor, ¿no? Y siempre es un buen punto de partida de debate el sector financiero. Unicaja, bueno, no vamos a hacer una introducción de Unicaja porque creemos que, bueno, más o menos todo el mundo la conoce. Creemos que, bueno, pues ahora recientemente ha presentado su nuevo plan estratégico. ¿Y qué nos puedes contar un poquito de esa nueva visión para Unicaja, Jaime? Sí, bueno, antes de nada, agradecer a Renta 4 que nos haya invitado y a vosotros, a todos los que nos seguís, tanto en sala como en diferido, que creo que también nos siguen, por el interés y el tiempo que dedicáis a escucharnos, que para nosotros siempre es un placer pues, poder compartir con vosotros nuestra visión. Respecto al plan estratégico, yo creo, no sé, tenemos como 45 minutos, como Sí. vamos un poquito tarde, yo me enredo mucho, si no tú me dices, Nuria. Yo creo que sí, para los que no nos tengan ubicados, os cuento un poco de dónde hemos venido, ¿no? ¿Por qué hemos este plan, cómo aterrizamos a este plan estratégico que acabará en el 27? Porque yo creo que es algo a tener en cuenta, porque tanto en estructura de balance como en historia somos una entidad en España que es un tanto diferente comparada con otras entidades, tanto cotizadas o no cotizadas. Unicaja es un banco que en origen viene por la fusión de un grupo de cajas de ahorros en el sur de España que sufrió mucho no en la última crisis inmobiliaria, pero en la anterior, en los años 90, y sufrieron tanto que decidieron cambiar algunos aspectos. Vino un nuevo equipo directivo en aquel momento y decidieron convertirse en una entidad con una gestión muy conservadora. En la banca retail, como casi todos sabréis, es un negocio más de ejecución que de decisiones estratégicas, pero en aquel momento, en los años 90, se decidió, el nuevo equipo directivo decidió tomar sobre todo una decisión estratégica que explica que estemos aquí hoy, ¿no? Un par de ellas, pero sobre todo una, y fue que decidieron no crecer fuera de las regiones de origen. Entonces, cuando llegaron los años buenos, seguramente todos recordáis que en España tanto las cajas como los bancos no paraban de abrir oficinas, de crecer a una velocidad muy grande, apalancándose, crecían mucho más los préstamos que los depósitos. Llegamos a principios del año 2000 a tener el doble de préstamos en el sector que de depósitos, y eso se financiaba con emisiones en el mercado mayorista, ¿no? Sobre todo cédulas, algo de titulizaciones, pero sobre todo cédulas. Pero Unicaja creció bastante menos que el sector. Cuando el sector dobló los préstamos sobre los depósitos, Unicaja seguía bastante equilibrado. Tenía un poquito más solo de préstamos que de depósitos. Y eso y esa gestión prudente pues le llevó a ser un poquito más, a crecer menos, desde luego, quizás a ganar menos también, pero a ser mucho más conservador. Y cuando vinieron maldadas, pues Unicaja aprovechó y pasó a formar parte activamente un poco de la consolidación del sector, comprando y luego fusionándose también con algunas entidades pues, que tenían pues a lo mejor un nivel de activos problemáticos un poquito más elevados o que lo habían pasado un poquito peor o no tenían tanto capital, ¿no? Esto, ¿por qué os lo cuento, no? Que es un poco el rollo histórico institucional. Pues os lo cuento porque a raíz de esa gestión nuestro balance es diferente al de otras entidades financieras en España. Nosotros a día de hoy tenemos la relación entre préstamos y depósitos más bajas de los bancos de toda Europa. Nosotros tenemos muchos más depósitos que préstamos. Tenemos pues 75, 76.000 millones de depósitos y apenas llegamos a 50.000. Tenemos menos de 50.000 millones de préstamos. Esta relación de préstamos y depósitos es importante porque con tipos de interés negativos durante más de 10 años nosotros lo pasamos muy mal desde el punto de vista de rentabilidad. El grueso de nuestros depósitos, de los 70.000, casi 50.000 millones, son depósitos a la vista, son depósitos minoristas, son muy estables, son muy baratos, pero con tipos de interés negativos nosotros no cobrábamos a nuestros depósitos intereses negativos. Sí cobrábamos a empresas y a sector público, como hacían todas las entidades, pero
teníamos una base de depósitos con la que perdíamos mucho dinero durante muchos años. Y en el otro lado del activo éramos una entidad hipotecaria, principalmente con la mayoría de los préstamos a tipo variable, y ese exceso de depósitos sobre los préstamos lo invertíamos en una cartera en deuda fija, en renta fija, principalmente deuda española, que, como os podéis imaginar, también tenía unas tires muy pequeñas. Entonces, por el lado del pasivo perdíamos dinero y por el lado del activo hacíamos muy poquito dinero, ¿no? Entonces, los tipos de interés negativos para una entidad como Unicaja, tan conservadora en la gestión de su liquidez, pues nos forzó a buscar pues algunas adquisiciones, como Caja Jaén, como Caja España, Caja Duero, con las que intentar aflorar algún ahorro de coste. Y fue también el caso luego con Liberbank, cuando nos fusionamos, lo anunciamos a finales del 2020, con el objetivo de buscar sinergias de ingresos y atacar a los costes, porque por el lado de los ingresos, con la estructura de balance que os comentaba, lo teníamos muy difícil. Cuando nos fusionamos con Liberbank, lo anunciamos a finales del 20, la fusión formal fue en el 21, en junio del 21 creo fue cuando recibimos cuando firmamos la fusión contable. Esperábamos que los tipos de interés siguieran en negativo, hicimos un plan de negocio, y ahí ya me empiezo a centrar en la pregunta, un plan de negocio a 3 años, que terminaba en el 2023, en el que esperábamos que los tipos de interés, y en nuestro caso el Euribor 12 meses, que es la referencia principal de hipotecas, pues se mantuviera en torno a menos 50 puntos básicos para esos 3 años, ¿no? Entonces, era un plan de negocio que tenía el foco principal en costes, en ahorro de costes, sinergias y también en volúmenes, ¿no? Porque al final con tipos de interés negativos pues necesitabas mejorar los volúmenes. La idea era intentar reducir esa diferencia que había entre préstamos y depósitos. Bueno, cuando los tipos de interés empiezan a subir, cuando digerimos toda la fusión con Liberbank, porque nos llevó un tiempo digerir desde un aspecto de gobernanza y de gobierno corporativo pues algunos temas, pues un nuevo equipo gestor llegó a la entidad y a finales del 2023, que todavía en el 2024 nos quedaba un año de plan de negocio, decidieron tomar una serie de medidas, hacer una serie de dotaciones y preparar un poquito el camino para el que sería el nuevo plan de negocio que empezaba en el año a finales del 24 hasta el 27, que es el que hemos anunciado. Con todo esto, lo único que al final, la explicación de esta introducción un poquito histórica y larga seguramente, y disculpadme por ello, es que este nuevo plan de negocio lo que deja atrás es una etapa en la que hemos sufrido mucho, sobre todo por tipos de interés, en la que ha sido difícil llevar a cabo pues, todas esas fusiones, procesos de fusiones, primero adquisiciones, luego fusión con Liberbank, en un entorno de tipos de interés más normalizado, que para nosotros es pues muy diferente. Para que os hagáis una idea, la entidad de sus ingresos, Unicaja más o menos tiene 2.000 millones de ingresos al año. De esos 2.000 millones de ingresos, 1.500 millones en el año 2024 venían del margen de intereses, que es de lo que ganamos entre lo que cobramos en nuestros activos menos lo que pagamos en nuestros pasivos, ¿no? Esos 1.500 millones con tipos de interés negativos eran 1.000 millones. O sea, la diferencia es muy notoria. El resto de los ingresos, que son principalmente comisiones, son los otros 500 millones, pero de los 2.000 millones de ingresos que tiene Unicaja, en el año 2024, 1.500 millones venían por el margen de intereses y eso era apenas 1.000 millones pues 3 años antes, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este plan de negocio? Yo creo que es de los aspectos más importantes que tenemos, ¿no? Y de lo que podéis esperar para los próximos 3 años. Pues hemos aprovechado estos tipos, hemos sufrido tanto con tipos negativos que una vez que han llegado los tipos de interés un poco más normalizados, hemos aprovechado y hemos cubierto o hemos hecho una serie de coberturas en principalmente en nuestros activos, aumentando el porcentaje de activos que tenemos a tipo fijo respecto a los que tenemos a tipo variable, para asegurarnos que durante los próximos 3 años no suframos tanto, incluso con los tipos de interés cayendo como esperamos, ¿no? Cayendo a niveles que podemos discutir, pero cayendo en torno a niveles alrededor del 2. Podrán ser un poquito más bajos que del 2, un poquito más altos del 2, pero la idea, o de cara a este plan de negocios, los próximos 3 años, uno de los anuncios que hemos hecho y que ha sido de los anuncios más inesperados, ¿no? o mejor acogidos o que más ha sorprendido cuando anunciamos los resultados anuales,
fue que esperábamos reportar un margen de intereses anual cada uno de los 3 años por encima de 1.400 millones de euros. Es verdad que es ligeramente inferior a los 1.500 millones del 2024, pero está muy por encima todavía del nivel que teníamos cuando los tipos de interés eran más bajos. Y esa estabilidad que nos hemos comprometido con el mercado a ofrecer es una estabilidad que la empujaremos hasta el final de la cuenta de resultados y que tiene su explicación en haber aumentado la proporción de activos que tenemos a tipo fijo. Nosotros, como os decía antes, tenemos más depósitos que préstamos y ese exceso de liquidez minorista la invertimos en deuda soberana, que ahora mismo en el 85% son casi más de 25.000 millones de deuda, que el 85% está a tipo fijo. Por lo tanto, está a tipo fijo para los próximos 3-4 años. O sea que por ahí no vamos a sufrir por el lado de tipos de interés más bajos. Y luego, la propia demanda de los clientes, sobre todo en hipotecas, que ahora el grueso de la nueva producción la llevamos haciendo desde que los tipos de interés empezaron a ser negativos en tipo fijo, junto con algunas coberturas que hemos hecho desde la tesorería de la entidad, pues hemos conseguido llevar de apenas un tercio de los préstamos a tipo fijo, ahora tenemos más de la mitad de los préstamos a tipo fijo. En resumen, es un plan de negocio que, aunque tiene muchísimas palancas, incluyendo pues, la inteligencia artificial, la digitalización, aspectos muy concretos y con proyectos muy específicos, se basa en una estabilidad de margen de intereses al haber reducido significativamente la sensibilidad que tenemos a tipos de interés, que es algo por lo que hemos sufrido mucho en el pasado. No sé si me he alargado mucho. No, está bien. Os he contado hasta los inicios de la... En ese plan estratégico, como bien has dicho, el anterior plan de negocio estaba centrado en costes. Entiendo que el nuevo, tal y como has explicado, está centrado en ingresos, ¿no?, para no sufrir tanto en margen de intereses, como has dicho. Entonces, ¿podríamos decir que la parte de reducción de costes o externalización de servicios para mejorar el ratio de eficiencia ha acabado o queda quizá algo por hacer en ese lado? Sí. Esto ha cambiado por completo. En Unicaja Banco, la entidad, durante más de 10 años, sistemáticamente, hasta el año 2024, desde antes desde el 2012, 2011, sistemáticamente cada uno de los años venía bajando sus costes de explotación. Porque operábamos en un entorno de tipos de interés negativos y la única manera de mejorar la cuenta de resultados era intentando buscar mejoras de eficiencia a través pues, de esas fusiones de las que hemos hablado, entre otras cosas. En la última operación con Liberbank, que cambió un poquito la escala del banco, en el año 2021, desde el 21 al 23 el total de costes de explotación de la entidad bajaron un 10%. Y en el 24, que es este primer año de transición que os comentaba, es el primer año que empezaron a subir los costes, subieron un poquito más del 5% el año pasado, pero aún así desde el anuncio de la fusión con Liberbank estamos en torno a un 6% en costes abajo. A futuro esperamos seguir creciendo en costes. O sea, al final la situación ha cambiado, estamos en un entorno de tipos más normalizado, ganamos más dinero, además tenemos coberturas que nos permiten tener la seguridad de que vamos a mantener un cierto resultado a futuro. Y lo que queremos es mejorar en algunos aspectos en los que pensamos que lo hacemos peor que otras entidades. Queremos mejorar y para mejorar tenemos que invertir. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en talento. Hemos anunciado planes de contratación. Durante más de 15 años en Unicaja apenas se contrataba, casi con las manos contadas. Yo soy uno de los pocos casos que entró en el 2015 para la salida a bolsa, pero ha habido todo lo contrario, muchísimas prejubilaciones y rotación de plantilla por jubilaciones naturales, pero apenas se contrataba y esto ha cambiado radicalmente. Esperamos que para este mismo 2025 el total de costes de explotación siga subiendo un 5%, parecido a lo que hizo en el 2024. Y la explicación es, aparte de la inflación de la masa salarial, que por acuerdo con convenio que está establecido para este año en una mejora salarial del 3%, estamos contratando y estamos invirtiendo en tecnología y en procesos que entendemos que necesitamos a futuro. Al hilo de la inversión en tecnología, en vuestro plan estratégico tenéis contemplado una inversión de 250 millones de euros en digitalización. ¿En qué punto está Unicaja respecto a grandes players como Caixa, ¿no?, que quizá
la gente pueda tener más en la cabeza, que están más avanzados en ese sentido. Sí. Bueno, aquí hay dos aspectos. Nosotros lo que sí que pensamos que hay un cierto equilibrio. A partir de un cierto tamaño hay una parte de los costes para que nos entendamos que podrían ser considerados variables y que pagamos por uso. Entonces, sí es verdad que una vez que tienes una escala adecuada, llega un momento en el que cuando empiezas a pagar por uso, cuantos más clientes o cuantos más usos tienes en tus aplicaciones, más costes también tienes. Entonces, a partir de un nivel de escala que nosotros entendemos que ya lo hemos adquirido, no vemos ninguna ventaja competitiva en tamaño. Yo creo que a partir de los 50, 60.000 millones de euros, esas ventajas van desapareciendo. Nosotros somos una entidad cercana a los 100.000 millones de euros de total activos por todos estos procesos que hemos hablado de consolidación. Y, por lo tanto, no pensamos que haya una ventaja competitiva en el tamaño per se. Lo que sí que es verdad que hay una ventaja en la manera de hacer las cosas. Por eso, en este plan de negocio que mencionábamos antes, tenemos que seguir invirtiendo en aspectos tan importantes o que están tan de moda ahora como la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que es verdad que el concepto de inteligencia artificial, nosotros en la casa lo llamamos inteligencia artificial generativa, que es un poco el uso que le hacemos más específico. Al final, bajo mi modesta opinión, no es más que una evolución de la gestión de algoritmos que ha habido en el pasado. Yo recuerdo trabajar en banca retail, yo llevo desde, aunque no lo parezca, llevo más de 25 años trabajando, lo digo por el pelo. Pero yo me acuerdo ya en varias entidades que he trabajado, todas ellas en España, con CRMs muy avanzados que lo que hacían era gestionar algoritmos, ¿no? para gestionar la relación con los clientes. Eso a día de hoy también se llamaría inteligencia artificial. Lo que pasa es que hemos dado un paso y la tecnología nos ha permitido poder de alguna manera democratizar de una manera muy, muy generalizada el uso de estos algoritmos al final. Y esto para Unicaja es para su plan nuevo plan estratégico que acaba en 2027. Tenemos casos muy concretos, tenemos además creo que son 33 casos específicos de usos que estamos desarrollando con el objetivo doble. Por un lado, ahorro de horas de trabajo, que lo tenemos cuantificado, además de una manera muy específica y con objetivos muy concretos por cada uno de los usos específicos que tenemos identificados. Y luego para generación de ingresos. La generación de ingresos viene un poquito más tarde. Primero va a haber un ahorro en eficiencia vía menos horas o siendo más eficientes en los recursos que destinamos a según qué cosas. Para todo tipo de usos. No estamos hablando solamente de usos comerciales, estamos hablando de usos también, pues os diría, desde la gestión del servicio de atención al cliente, que parece que es un servicio, por ejemplo, que no genera resultado y sí que lo hace, porque al final la satisfacción al cliente, por ejemplo, en nuestro caso lo hemos incorporado dentro de los objetivos corporativos, ¿no? O sea, es algo que nos va a permitir ser más eficiente, incluso gestionando reclamaciones, ya no solo vendiendo o comercializando o asesorando o acercando servicios y productos financieros a los clientes, sino también gestionando internamente el día a día, ¿no? Bueno, está claro que el tema de la inteligencia artificial nos va a ayudar para muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos dentro de los modelos de negocio. Una vez que parece, ¿no?, ya tenéis la dirección tomada con el tema de los ingresos, un margen de intereses, digamos, más cubierto, ¿no?, a bajadas de tipos y la parte de los costes ahí bien anclada. Otra parte importante dentro del sector, ¿no?, y importante también para Unicaja, es la parte del riesgo, ¿no? En los últimos 2 años, Unicaja ha hecho un esfuerzo importante en provisiones. Y la pregunta es, ¿consideráis que ya está el trabajo hecho o creéis que es posible que podamos ver un mayor esfuerzo en ese sentido para poder conseguir mantener ese coste de riesgo, ¿no?, más estable, digamos, a lo largo del plan? Sí, bueno, yo creo que como consecuencia de la estrategia que hemos seguido en el pasado, para mitigar ese impacto de tipos negativos, intentando conseguir economías de escala hasta un tamaño que pensamos que es más adecuado. Hemos tenido también hemos adquirido y hemos tenido que ir digiriendo también un volumen de activos problemáticos que no habían sido originados en Unicaja, pero que sí que han venido a través de todas las
adquisiciones y fusiones en las que hemos participado, que ha sido muy importante. Yo creo, por poneros algún número, en el volumen de activos o de la exposición problemática, por llamarlo de alguna manera, que incluye los dudosos o los préstamos que están en impago y los adjudicados, que todavía vienen de la última crisis inmobiliaria, cuando nos fusionamos con Liberbank, que hizo un esfuerzo muy grande también con CCM, como podéis recordar, pues eran de 4.000 millones de euros y esto era en el año 2021. Estamos ahora mismo en 2.000 millones de euros. Hemos reducido a la mitad esa exposición problemática en apenas 3 años. Y para hacerlo, al final, yo creo que el equipo gestor tomó una decisión a finales del 2023. Después de la fusión se hicieron una serie de dotaciones que dejaron los activos dudosos en un nivel, yo creo que muy cómodo. En el año 2023 se hizo un esfuerzo adicional para llevar una parte de adjudicados que venían sobre todo de una parte de las entidades que Liberbank también fue adquiriendo con problemas en el pasado. Hicimos una serie de dotaciones adicionales que nos han permitido reducir muy significativamente los activos problemáticos. Ahora mismo estamos en términos de valor en libro, en términos netos, apenas suponen un poco más del 1% de los activos y con unos niveles de cobertura del 75% y cayendo cada uno de los trimestres durante los últimos años que hemos venido reportando. No es un problema para el equipo gestor. Sí que es verdad que es un objetivo, porque lo que no queremos es descuidarlo y no sé si lo decía antes o lo decíamos fuera, pero si no lo repito por si acaso, nosotros tenemos una serie de objetivos corporativos por los que optamos a cobrar un incentivo o un sueldo variable a final de año y una de las métricas que seguimos es la reducción de los activos problemáticos, ¿no? Los NPAs que llamamos en inglés. Y esto, sin ser ya un problema, después del esfuerzo que se ha hecho, y por estar ya por debajo de las medias del sector en exposiciones, sin ser un problema, sigue siendo algo que para nosotros es importante continuar mejorando. Y siguiendo con el tema del coste de riesgo, entonces podemos entender que ese coste de riesgo, ¿no? Puede estar más o menos estabilizado en los niveles actuales para los próximos años, ya no solo un tema de activos problemáticos, sino quizá centrándonos más en la parte de dudosos, ¿no? Del cliente como tal. Sí. Porque sí que es verdad que llevamos mucho tiempo pensando que esto se va a deteriorar y pasan los años y no llega ese momento. Yo creo que esto es, y esto también nos ha sorprendido a las propias entidades, yo creo que esto es consecuencia de la situación de la empresa y de las familias españolas. Si echamos un poco la vista atrás hasta los años de la pandemia, cuando todo esto empezó, todas las entidades, no españolas, sino del mundo, estábamos esperando un deterioro de la calidad crediticia, un deterioro de los préstamos dudosos importante. Empezamos a hacer dotaciones para prepararnos, pensando en que fruto de la pandemia venía un shock de morosidad. Y no ocurrió. No, en esta ocasión, yo creo que ha ayudado por la multitud de ayudas que vinieron para intentar aguantar, vía garantías, vía moratorias, fondos públicos. Yo creo que cambió mucho la percepción respecto a la crisis financiera internacional sobre cómo actuar ante una situación delicada y se puso mucho dinero a funcionar, ¿no? En el sistema. Entonces eso evitó un shock de morosidad que todas las entidades financieras estábamos esperando. Pero es que después de esto empezaron a subir los precios, supongo que todos lo recordaréis, y las entidades financieras nos volvimos a asustar y pensamos que esto también se traduciría en un shock de morosidad y por lo tanto, provisiones que habíamos dotado por la pandemia principalmente, en lugar de librarse, al menos aquí en España, se mantuvieron, incluso se reforzaron algunas provisiones, pensando a que ese aumento de precios podría tener un impacto en la morosidad de los españoles, de las empresas y de las familias españolas. Y no pasó. Se solucionó. Y es que, pero es incluso peor, porque después de esto, de repente los tipos de interés pasan del Euribor 12 de menos 50 puntos básicos al 4% en apenas un año. Y de nuevo
las entidades financieras, o al menos desde Unicaja, pensamos que eso se iba a traducir en un shock de morosidad. Sobre todo porque teníamos una parte de las hipotecas principalmente a tipo variable y pensábamos que en cada reprecio que había de hipotecas teníamos hipotecas que iban a pasar del 1, 1,5 al 5%, y que en términos de esfuerzo pues, podría suponer un aumento de morosidad. Y de nuevo tampoco pasó. Por lo tanto, yo creo que las propias entidades somos las primeras sorprendidas de lo bien que se ha aguantado, y por los 3 o 4 rondas de expectativas muy negativas que teníamos de cara a la morosidad. Y esto, al final, es consecuencia, y es una opinión quizás un poco más personal, pero también lo vemos en los datos a nivel nacional, es una consecuencia, yo creo, de lo que sufrimos con la crisis anterior. O sea, nosotros desde el año, hablan de la crisis financiera global, pero aquí en España sufrimos una crisis inmobiliaria brutal. Sufrimos mucho. Nos cogió, como decía antes, a los bancos con el doble de préstamos que de depósitos. Y desde entonces, durante más de 15 años, los préstamos a nivel sectorial no han dejado de caer. Tanto de empresas como las familias se han desapalancado. O sea, el nivel de endeudamiento del sector privado en España no ha dejado de caer en los últimos 15 años. Entonces, el punto de partida para hacer frente a estos potenciales shock de morosidad era mucho mejor. O sea, los niveles de esfuerzo para pagar la hipoteca, los niveles de endeudamiento de las compañías eran muchísimo mejores. Además, acompañando desde el coronavirus, aumentaron los ahorros en el sector. Entonces, la gente generó unos ciertos colchones que también supusieron un freno a un posible shock de morosidad. Entonces, al final, los bancos, yo creo que hicimos bien en aumentar las dotaciones y con cierta cautela pues esperar cierto shock de morosidad, pero han sido las familias y han sido las empresas españolas las que han evitado esos shock de morosidad por diferentes motivos, algunos de ellos realmente importantes, ¿no? De cara a futuro, yo creo que peor de lo que hemos visto ha pasado, y todo el mundo está hablando ahora de los aranceles y de las tarifas que generan muchísima incertidumbre, pero desde un punto de vista de coste de riesgo, también dependerá de las entidades, ¿no? Ahí, poniendo a un lado a los 2 bancos grandes españoles internacionales que tienen negocio muy importante en Latinoamérica, donde el coste de riesgo o las dotaciones que hacen por los préstamos es mucho mayor. El coste de riesgo es el porcentaje de los préstamos que dotan cada año en su cuenta de resultados y se mide en puntos básicos, ¿no? Pues en estos casos es más de 100 puntos básicos. Tenemos los bancos cotizados pues en torno, Caixa es un poco menos, pero tenemos a Bankinter, Sabadell en 45 o 50 puntos básicos de coste de riesgo. En el caso de Unicaja el año pasado fueron 23. Y no fueron 23 porque, digamos, hagamos las cosas de manera diferente. Es consecuencia del tipo de riesgo que tenemos. Somos un banco más hipotecario, 2/3 de nuestros préstamos son hipotecas o sector público, entonces tenemos un perfil de riesgo más bajo. Entonces, esos 25 puntos básicos, nosotros para este año lo esperamos en torno a 30 puntos básicos, que es un poco más por ser algo conservadores, pero estamos bastante cómodos porque además contamos con algunas de las provisiones que os decía antes, que venimos dotando más allá de lo que nos decían los modelos en los últimos años, que nos permiten tener en el cajón, por decirlo de alguna manera, unos 25 puntos básicos, entre 20 y 25 puntos básicos de coste de ahorro en provisiones. No quiero utilizar palabras en inglés, pero son provisiones que hemos hecho que van más allá de lo que nos dicen los modelos que debemos de tener, ¿no? Para por si acaso la cosa se sitúa peor. O sea que yo creo que desde el punto de vista de coste de riesgo, a futuro, al menos en el corto plazo, yo creo que no solo en Unicaja, yo creo que a nivel sectorial no deberíamos de esperar un cambio muy significativo. Sí es verdad que tenemos un nuevo escenario con muchísima incertidumbre y que lo que hemos visto durante los últimos 3 días o 4 días ya hoy en los mercados es fruto de esa incertidumbre. Cuando tú no sabes, cuando surge un nuevo riesgo y es muy difícil de acotar, pues al final los mercados se lo toman muy mal, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con el anuncio de los aranceles en Estados Unidos, que nos está amenazando de alguna manera en el crecimiento económico, y es muy difícil de poder a día de hoy saber con certeza cuál va a ser el impacto final en la economía y, por lo tanto, si va a poder suponer un shock de morosidad como los que esperábamos antes o no, ¿no? Entonces, yo creo que es pronto,
pero el punto de partida de los bancos yo creo que es muy bueno. Bueno, quién sabe. Igual lo que no ha conseguido el coronavirus lo consigue Trump, ¿no? Sí. Así que, bueno, vamos a pasar quizá como último punto al capital. Unicaja es el banco que más capital tiene, mayor nivel de capital tiene entre los bancos cotizados. ¿Qué uso pretende darle Unicaja a ese capital? Y cómo pretende mejorarlo si es que quiere seguir aumentándolo? Porque sí que es verdad que ahora tenemos la moda de que se habla de las titulizaciones como un punto como una herramienta para reducir los activos ponderados por riesgo y que te permita, pues eso, mejorar el capital, ¿no? Sí, empiezo por las titulizaciones y luego me centro un poco más en el capital, pero lo digo por ser muy claro, casi todas las entidades, no solo españolas, en Europa, pero en España de una manera muy activa, están haciendo las SRTs famosas, ¿no? Titulizaciones sintéticas y no sintéticas, en las que transfieren riesgos. Lo que hacen es transferir una parte de los riesgos que han generado de sus préstamos, ¿no? Para que nos entendamos, lo que hacen es quitarse una parte del riesgo potencial que tienen algunos riesgos, y al quitarse esa parte de esos riesgos reducen los APRs o los riesgos que ellos tienen y mejoran los niveles de capital, pero también a costa de ganar un poquito menos, ¿no? Si no, sería muy, muy fácil, ¿no? Y es como si, no es exactamente igual, pero es como si vendieran una parte de sus préstamos y de esa manera tienen menos consumo de capital, mejoran sus ratios de solvencia, pero también los ingresos son algo menores, ¿no? Porque tiene un coste, renuncian a una parte de los ingresos de los préstamos por transferir su riesgo. Bueno, Unicaja no está haciendo esto. Unicaja, de los grandes, y permitirme que me incluya en el grupo de los grandes, aunque sea en este foro, pero, o al menos de entre los cotizados, nosotros no estamos haciendo titulizaciones porque nosotros estamos en el otro lado. Nosotros tenemos una posición de solvencia o una posición de capital muy holgada, y lo que queremos es ingresos. O sea, al final no necesitamos renunciar a una parte de esos ingresos para optimizar la posición de solvencia. Las entidades cotizadas en España tienen ratios de capital, el ratio de capital Core Equity Tier 1, que es el ratio de capital principal antiguo, el de capital más de mayor calidad, están en torno al 12-13%, depende de las entidades. Nosotros tenemos un 15%, un 15,1%. Entonces estamos en una posición muy holgada de solvencia y, por lo tanto, estamos en el otro lado. Nosotros lo que estamos buscando es usos para ese capital, más que optimizar ese capital a costa de una parte del resultado, ¿no? Entonces nosotros no titulizamos. ¿Y qué vamos a hacer o qué estamos haciendo con ese exceso de capital? Yo, por contestarte de una manera muy resumida, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos justo en tiempo. Vale, pues acabo enseguida. Por ser un poco concreto con el exceso de capital, nuestro foco es la remuneración al accionista. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en el 2024 es mejorar el dividendo que veníamos pagando. Hasta entonces pagábamos la mitad del resultado neto en dividendo en efectivo. Lo hemos subido hasta 60% de resultado neto. Lo vamos a mantener durante los próximos 3 años, ese 60% de resultado neto. Estamos hablando de más de 13 céntimos. Somos una entidad que ahora mismo, pues no sé, con todo lo que ha pasado estos días, pero estamos en torno a 1,40 más o menos, y el año pasado pagamos 13 céntimos en dividendo en efectivo. Pues estamos hablando de rentabilidades por dividendo a precios actuales, que no los del año pasado, pues cercanos al 10%. Es una rentabilidad por dividendo muy atractiva y que yo creo que es fruto de esa posición de solvencia. Es verdad que además, no en el 2025, porque en el 2025 estamos mirando a ver si podemos acelerar el crecimiento en alguno de los segmentos en los que queremos crecer, y por lo tanto en el 2025 solamente vamos a pagar ese 60% de resultado neto, pero en el 26 y en el 27, del 60 hasta el 100%, vamos a pagar otro 40%, o la intención es pagar otro 40% del resultado en lo que nosotros llamamos remuneración adicional, ¿no? Que puede ser pues, o dividendos en efectivo adicionales o recompras de acciones. Al final, el objetivo que tenemos en nuestro plan de negocio es pensamos o queremos ganar, nos hemos comprometido a ganar más de 1.600 millones de euros en los próximos 3 años, y el 85% de esos 1.600 millones, de más de 1.600 millones que nos hemos comprometido, va a ir para nuestros accionistas. Entonces, al final, ese exceso de capital, en nuestro caso, lo vamos a utilizar para mejorar la remuneración a los accionistas. Está claro que es una buena carta de presentación el tema de la rentabilidad por dividendo, porque al final muchos inversores lo que buscan, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos cubierto casi todos los aspectos principales. No sé si habrá alguna pregunta. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Y la presidenta del Banco Central Europeo, en la última conferencia que hizo en la reunión de marzo, habló de la implantación del euro digital. Entonces, quería saber qué preparativos está haciendo Unicaja al respecto y qué porcentaje hay, si hay considerado, de inversión a este respecto, si se puede contestar, claro. Sí, bueno, el euro digital yo creo que es un proyecto que lo primero que hay que hacer es explicarlo bien, porque yo creo que no todo el mundo lo está percibiendo de la misma manera. No se debe de considerar como una alternativa al dinero en efectivo, porque no lo es. Es una alternativa a poder realizar transacciones comerciales en una moneda digital que esté creada por el Banco Central Europeo, pero que ni siquiera los depósitos o los saldos estarán depositados en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, es algo que viene a sumar en el momento que llegue. Yo creo que va a ir lento. Hay un par de procesos muy específicos que quieren empujarlo, pero yo creo que va a ir lento. Pero lo más importante, y sobre todo de cara al día a día, porque sí que percibimos consultas incluso de clientes y de algunos inversores que piensan que a lo mejor se ven forzados a utilizar el euro digital o que es o que va a sustituir pues al dinero plástico, a Bizum o incluso a los billetes y las monedas. Y esto no es así para absoluto, en absoluto. No tiene nada que ver, es simplemente un complemento para poder realizar transacciones, pues seguramente en igual competencia que otras divisas digitales, ¿no? Otras monedas digitales que hay en estos momentos o otras nuevas que puedan surgir de otros bancos centrales o incluso de capital privado. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Oye, muchas gracias por la exposición. Pero mira, te voy a hacer una pregunta. Bueno, no, también otra gracias por el dividendo, que es una rentabilidad extraordinaria. Pero vamos a hacer una pregunta muy directa. Ante el fracaso de la OPA entre BBV y el Sabadell, ¿vosotros podríais tener interés en entrar en el conjunto BBVA? ¿Y el BBVA tiene interés con vosotros? Claro, mira, yo creo que si hablamos de consolidación sectorial, la consolidación sectorial en España es un proceso histórico que no ha parado nunca. Desde que yo estaba en la universidad veo a bancos y entidades financieras que se fusionan, pero sí que es verdad que ese proceso se acelera o se decelera según la situación de mercado. Nosotros, por ejemplo, en el pasado, cuando hemos participado de operaciones corporativas, ha sido principalmente porque nos veíamos abocados a participar porque necesitamos buscar alternativas que compensaran esos riesgos de ejecución que tienen estas operaciones, que no son pocos, para mejorar la rentabilidad de los accionistas, entre otras cosas, o de la propia entidad. Tendremos que ver un poco qué es lo que ocurre ahora con estos anuncios tan recientes que hemos tenido sobre los aranceles y el comercio internacional. Pero sí que es verdad que si no hay un deterioro claro, las expectativas, ya no solo de Unicaja, sino de todas las entidades y en concreto, y quizás más si cabe en el caso de las españolas, son buenas. Nosotros, es verdad que cuando vemos en la prensa los millones de euros que ganan las entidades financieras, puede parecer que estamos ganando mucho dinero, pero es que ganamos mucho dinero porque tenemos mucho capital. El dinero que ganamos hay que ponerlo en relación al capital de nuestros accionistas que han invertido. Quiero decir, aunque nosotros el año pasado ganamos un poco menos de 600 millones de euros, que es una barbaridad, puede parecer mucho, pero es apenas el 10% del capital que tenemos. Y nosotros y algunos inversores nos dicen que es poco, que deberíamos de estar, pues hay algunas entidades que están más cerca del 15 incluso, que también tienen más riesgo y que también tienen menos capital, ¿no? Entonces, yo creo que las expectativas son buenas. No sería del todo necesario incurrir en riesgos de ejecución para obtener retornos, como comentaba antes, atractivos. Pero lo bueno en el caso de Unicaja es que al final, incluso en el Consejo de Administración, tienes sentado un grupo de accionistas que representan más de la mitad del accionariado y son ellos los que van a decidir. El equipo gestor, que es al que, modestia aparte, formo parte yo o forma parte Alberto, lo que vamos a hacer es lo mismo. Independientemente de lo que ocurra, que es intentar ejecutar el plan de negocio.
Si alguien, porque pensamos que es donde estamos generando más valor para la entidad. Si alguien quiere hacer una oferta o si vemos una opción o vemos una alternativa o no, todo va a decidirse en función de los objetivos del plan. Quiero decir, si alguien viene y hace una oferta, serán los accionistas quienes decidan. Nosotros proactivamente, si es algo que acelera la ejecución del plan, estamos obligados a analizarlo. Y tenemos una hoja de ruta en solitario muy clara, que es la que estamos ejecutando. Por lo tanto, es muy difícil de ser concreto en estas preguntas, pero las expectativas que tenemos... Comprendo que no... pero bueno, puede ser una idea interesante, una fusión. Al final, por el lado de las fusiones, tendemos a ver una parte solo. Y me voy a explicar, no me quiero alargar. Pero son operaciones que gustan mucho al mercado y le gusta mucho a los inversores, le gusta mucho... Tal como estáis de maravilla, porque no con esa rentabilidad que decimos es suficiente, pero a lo mejor el BBVA, que tiene mucha fuerza, pues quiere hacer una tentación. Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos. Lo que sí que te digo es que nosotros venimos, por ejemplo, de una fusión con Liberbank. Ha sido una fusión que nos ha costado digerir un tiempo. Hemos visto y hemos pasado las cosas buenas que tiene la fusión, pero también hemos visto los riesgos de ejecución que tiene. Hemos tenido incluso riesgos reputacionales por la ejecución y nos ha llevado 2-3 años dejarlos atrás. Entonces, las operaciones corporativas vienen con cosas buenas y con cosas malas. Lo que hay que hacer, en base a la experiencia, y eso sí que tenemos, es analizarlas bien y ver qué es lo que es mejor para los accionistas, que al final serán los que decidan siempre.